Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes, compañeros docentes, a una edición más de Mapache Educativo. El día de hoy abordaremos un tema fundamental para construir una educación inclusiva, especialmente en México. El tema del día de hoy son los ajustes razonables dentro de nuestra educación. ¿Qué son los ajustes razonables? ¿Por qué son importantes? ¿Y cuáles son los diferentes tipos que existen? Estas preguntas y unas cuantas más las descubriremos juntos durante esta edición. Para comenzar, los ajustes razonables son aquellas medidas específicas que realizamos porque ciertamente no siempre será posible hacer los productos o servicios accesibles para todos. Cuando nosotros planeamos, no siempre tenemos en cuenta o no siempre podemos prevenir todas las situaciones que se den dentro del aula. Y por ende, no podemos predecir si nuestros productos pueden ser completamente alcanzables para todos nuestros alumnos. Por ello, ponemos en marcha ciertas acciones y adaptaciones estratégicas, recursos o modificaciones basadas en las necesidades educativas específicas de cada estudiante. Por ello es muy importante comprender el concepto de accesibilidad, es decir, hacer que los lugares, objetos y servicios sean utilizables para todas las personas. La accesibilidad es crucial porque permite que todas las personas puedan ser autónomas y que además puedan incluirse participando dentro de las actividades, y por ende esto creará alumnos que puedan participar dentro de la sociedad de manera libre y eficaz. Teniendo en cuenta que estos ajustes se hacen con el fin de poder incluir y poder satisfacer las necesidades que hay en el aula o en la escuela, lo importante de todo esto es también saber cuáles son aquellas situaciones en las cuales podemos realizar algún ajuste razonable, o cuáles son aquellos rubros en los cuales es necesario tener en cuenta al momento de planear y al momento de realizar nuestras prácticas pedagógicas. ¿Cuáles son aquellos rubros en los cuales hay que tener en cuenta los ajustes? Entre estos podemos destacar 4. Ajustes en la comunicación, en el equipamiento, en la infraestructura y en los elementos del currículo. En la situación de comunicación tenemos en cuenta que tal vez no nos haya pasado, o tal vez ya nos haya pasado, pero es seguro que a veces las palabras o las explicaciones que llega a dar uno como docente, o simplemente los recursos que tiene en el aula, no son suficientes para poder comunicar la información hacia los niños, hacia el estudiantado, ya sea por alguna discapacidad que tenga algún alumno, por ejemplo, que tenga ceguera, que tenga sordera, que tenga también algún tipo de discapacidad mental que le impida concebir, por ejemplo, de manera auditiva las indicaciones, o de tal manera que también el mismo alumno no se pueda comunicar con nosotros. Toda esta parte en cuanto a la comunicación se puede hacer ajustes. ¿Para qué? Para que se pueda compartir dicha información, para que se pueda hacer este diálogo, esta comunicación entre ambas partes, y también para que el alumno se pueda sentir incluido dentro de nuestra clase, así como con el grupo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con diferentes técnicas, como por ejemplo puede ser el uso de recursos visuales llamativos o tipografías que con solo una imagen pueda decir mucho acerca ya sea de la actividad o incluso de distintas partes del aula, o por ejemplo los permisos. Por ejemplo, hay un ajuste que yo conozco acerca de para que todos tengan en cuenta quién es el que está en el baño, por ejemplo, o para dónde está el baño, en el cual se usan flechas para que se indique el lugar en donde está el baño, y dichas flechas también tienen puesto en braille para qué lugar está los sanitarios. Por ejemplo, esto podría ser un ajuste razonable en cuanto a la comunicación, en este caso,
de esa información, o por ejemplo simplemente con los ya mencionadas tipografías, los carteles. También se puede utilizar el lenguaje de señas en el caso de las personas que no pueden hablar o que solamente pueden ver, que no pueden escuchar. Se puede utilizar el lenguaje de señas mexicano para poder comunicar la información, al mismo tiempo que se puede utilizar el ya mencionado braille. Y también acá podemos incluir a todos aquellos alumnos que no hablen o entiendan nuestro idioma. Para eso nosotros tenemos que hacer el ajuste para poder incluir a este alumno y que, a pesar de no hablar nuestro idioma, pudiera conseguir los conocimientos que buscamos transmitir. Ya sea tal vez aprendiendo el idioma de él, podría ser una opción. Podría ser ajustar nuestras actividades para que no sea necesario el uso de palabras, sino de imágenes o conceptos tal vez que no tengan palabras. Ese tipo de ajustes se puede hacer en cuanto a la comunicación, tanto de información relevante para el alumno acerca de la escuela y de todo lo relacionado, así como de la información que se quiere transmitir al alumno. Otro punto que también es importante recalcar es acerca de todos aquellos recursos en el equipamiento que tenemos para apoyar el aprendizaje de los niños. A veces llega a ser no insuficiente, pero sí llega a tener problemas con algunas alumnas y alumnos que tengan algún tipo de percance para poder utilizar dichos recursos. Por ejemplo, puede ser que no esté adaptado para personas que tengan una motricidad no tan desarrollada, o tal vez que alguna persona con discapacidad visual no puede utilizar el recurso, y temas de ese estilo. Entonces lo recomendable es que se tenga en cuenta las características del grupo, las características de cada niño, para que así tanto las actividades, el equipamiento que utilizamos dentro de las actividades, así como cualquier recurso que tengamos, sea idóneo para su uso dentro de nuestras clases. ¿Por qué? Porque esto prácticamente le da la seguridad al niño de que yo puedo utilizar estos recursos, yo no me siento excluido en este caso de que no puedo hacer lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque una vez al estar adaptado, al estar ajustado nuestros recursos, pues podemos hacerlo, podemos crear esta sensación, podemos asegurar esa sensación en la cual el niño se siente incluido en todo momento dentro de la actividad. Por ejemplo, sería la adaptación tanto de sillas especiales para las personas que tengan algún tipo de discapacidad motriz, lo dicho de el braille, por ejemplo, en este caso con libros adaptados con el sistema braille para que pueda ser más fácil la lectura para niños con discapacidades visuales. También puede ser algunos ajustes en los cuales la forma de agarrar un libro o la forma de agarrar un lápiz pueda ser apoyada para aquellas personas que aún no tienen la capacidad, o por su contexto no se le permite, sino que se le hace muy difícil desarrollar aquella capacidad. Cualquier tipo de ajustes puede hacerse con el equipamiento. Se puede diferenciar acerca de la comunicación. ¿Por qué? Porque se hace con el equipamiento, los materiales que llevamos para llevar a cabo nuestras clases. Como docentes, tanto practicantes como titulares, hemos visto que definitivamente algunas escuelas no tienen una infraestructura amigable con personas con discapacidad, por ejemplo, y esto genera problemas cuando llegan niños o niñas que tengan esas necesidades, como por ejemplo la falta de rampas, la falta de todo tipo de ayuda, por ejemplo en los baños, la falta de un baño especializado para niños con discapacidad, algún tipo de estructura en la cual facilite el transporte o la movilidad de los niños que tengan algún tipo de discapacidad dentro de la escuela. Todo este tipo de cuestiones lo hemos visto, todos sabemos que es real. Por ejemplo, algunas escuelas que no tienen
que solo tienen escaleras, no tienen ningún tipo de medio para subir al segundo piso de los edificios que no sea por medio de las escaleras, lo cual es un problema para aquellos niños que que van en silla de ruedas, por ejemplo, o que tienen alguna discapacidad en las piernas, las cuales haga, si no imposible, muy difícil su trayecto hacia el salón. Y pues todo esto también hay que tenerlo muy en cuenta al momento de hacer ajustes razonables. En este caso, esos ajustes razonables pueden ser más que nada dentro de la escuela, en un contexto escolar, no tanto en un contexto áulico, sino en un contexto escolar. Pero es importante tenerlos en cuenta también al momento de hacer nuestra planeación, al momento de hacer cualquier actividad, porque pues sabemos que algunas actividades las podemos hacer afuera, y en este caso podemos hacer estos ajustes, como por ejemplo adaptar un espacio en el cual los niños con discapacidad o las personas con discapacidad puedan realizar la misma actividad junto con todos, o tener la ayuda de alguien, por ejemplo, para poder facilitar la movilidad de las personas que lo requieran, entre muchos otros tipos de ajustes que se pueden hacer con respecto a la infraestructura. En este caso, la infraestructura se viene diferenciando en la parte de los materiales. Creo que esta es una parte que se puede llegar a confundir entre los materiales y la infraestructura, porque pues los materiales son de nosotros mismos, todas estas partes de lo que traemos nosotros, todo este equipamiento que traemos nosotros o que tenemos dentro del aula, es parte de nosotros, no parte de nosotros, sino que viene de nosotros. En cambio, la infraestructura es más que nada acerca de todo el exterior de la escuela, desde la entrada, la entrada a los salones, las ventanas, toda esta parte, las rampas, las escaleras, toda esta parte viene siendo parte de la infraestructura que también hay que tener en cuenta al momento de hacer los ajustes, pues estos ajustes ayudan a que se pueda facilitar el acceso a la educación, que también es un punto muy importante, de tener que todas las niñas, niños y adolescentes y jóvenes tengan el acceso a la educación que merecen. En cuanto a los elementos del currículo, siento yo que este es uno de los ajustes razonables que más hacemos en nuestra práctica diaria, pues es esta parte en la cual consideramos de qué manera tenemos o podemos hacer que los contenidos y los PDAs sean recibidos por el alumno. Pues estamos de acuerdo que no todos los alumnos son iguales, no tienen la misma capacidad de retención o no tienen las mismas habilidades, o vaya, tampoco comparten los canales de aprendizaje muchos, y por ello es muy importante que en nuestras actividades podamos tomar en cuenta aquellas cosas que sean más importantes para que todo mundo pueda incluirse dentro de las actividades, para que todo mundo pueda comprender y poder replicar los PDAs y los contenidos que estamos enseñando. Pues estamos de acuerdo que no podemos siquiera, vamos a dejar de lado toda discapacidad, vamos a dejar de lado todo tipo de barrera que haya. No podemos evaluar de una misma manera o no podemos enseñar de una misma manera a dos niños que tengan dos personalidades diferentes, o que uno sea de un canal de aprendizaje kinestésico y el otro auditivo. Es prácticamente no imposible, pero sí muy difícil que podamos hacer o que podamos crear aquella planeación en la cual solo enfocándonos en un alumno podamos evaluar a todos. Por ello es muy importante tener muy en cuenta todas las habilidades, todas las fortalezas. Podría ayudar mucho a hacer un FODA acerca del grupo o individualmente, y de allá poder juntar uno del grupo para que se tenga muy en cuenta cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y las amenazas de nuestro grupo, y así poder mejorar también nuestra educación y nuestra forma de entregar todos estos contenidos, de enseñar estos contenidos a los alumnos y que ellos lo puedan replicar. No importa su capacidad, no importa su canal de retención, no importa sus habilidades, no importa si tiene alguna discapacidad. Nosotros tenemos que ser
nosotros tenemos que ser capaces de poder lograr aquel aprendizaje con todos los alumnos. No importa nada, nosotros tenemos que ser capaces de lograr aquel aprendizaje que nos marca el marco curricular. Una vez visto todo esto, puedo decir que es completamente importante saber cómo realizar los ajustes razonables, tener en cuenta cómo es que podemos incluir a todos nuestros alumnos dentro de la práctica, pues esto no viene siendo nuevo, esto se viene trabajando desde el plan 2018, desde hace ya a partir del 2015 para acá, se va trabajando esta parte en la cual cómo podemos incluir a todos los alumnos. Pues es injusto prácticamente que por tener alguna discapacidad o que por no tener el mismo canal de aprendizaje o por tener cualquier barrera de aprendizaje no logre un alumno llegar a los contenidos que marca el plan curricular, y ya sea por falta de capacitación docente, ya sea por falta de interés también docente y directivo y educativo. Es algo que está cambiando. Qué bueno que está cambiando, es algo que de verdad tiene que cambiar, es algo que tenemos que tener muy en cuenta los docentes hoy en día para que nadie se quede atrás. Pues recordemos que nuestro deber como servidores públicos es poder lograr que todos los alumnos puedan aprender, puedan ser enseñados, puedan comprender los contenidos que se están enseñando y los puedan replicar, que puedan ser útiles para ellos. Además de que hay que recordar que la nueva escuela mexicana está enfocado tiene un enfoque humanista, con el cual se puede y se debe tener en cuenta las capacidades y los derechos de los alumnos. En este caso, el más importante que tenemos, el derecho a la educación, es algo que siempre tenemos que cumplir, y hay que lograr aquella permanencia que nos pide el artículo 3 de la Constitución mexicana, que nos pide tener tanto la accesibilidad, la permanencia y la excelencia dentro de nuestra práctica profesional. Por ello, concluyo que todos los ajustes razonables se tienen que hacer de manera correcta. Hay que tener en cuenta también qué es lo que necesita el ajuste razonable, qué parte de la escuela o qué parte de nuestra planeación, qué parte específica necesita ser adaptada, necesita tener en esta parte de reflexión, esto cómo me va a ayudar, esto puede ser una barrera, esto lo puedo hacer de otra manera en la cual sea más entendible, esto puede modificarse para que permita una mejor calidad educativa para los alumnos. Todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y claro, es difícil tener todo esto en cuenta, pues algunos docentes no somos especializados en psicología para saber cuáles son las necesidades claras de los alumnos, pero no está de más investigar. La información está ahí afuera. Todo esto lo tenemos que tratar tan siquiera de tener en cuenta. Con tratar ya estamos haciendo mucho para poder lograr un cambio significativo dentro de la enseñanza que queremos dar, para poder incluir a todos nuestros alumnos, para poder llevar esta parte de la inclusión a la diversidad que tenemos y que tendremos de alumnos, para que así se pueda lograr que todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes y todos los jóvenes tengan la educación que se merecen. Y sin más que agregar, se despide Luis Ángel Koichi de su canal Mapache Educativo.